Buenas tardes. Los integrantes de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, les da la más cordial bienvenida al segundo día de conferencias del ciclo Análisis Jurídico y Práctica de la Prueba Pericial en el Procedimiento Oral. Soy la licenciada Cruz Martínez González, encargada del área educativa y formación. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestra ponencia titulada Los hechos de tránsito terrestre en la comisión del delito y los requisitos legales del dictamen en materia de tránsito terrestre y su valoración probatoria. Nuestro ponente tiene la licenciatura en matemáticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestría en educación matemática. Es docente de física y matemáticas, profesor de tiempo completo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 1985 a la fecha. Es miembro fundador y vicepresidente de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, y es perito particular en la especialidad de hechos de tránsito terrestre. Recibamos al maestro Pablo Rodrigo Seleni Vázquez. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. perdón, hace unos días estuve agripado, hoy ya me siento mejor, mucho mejor, y entonces por las prisas se me dieron unos acentos, porque pongo más atención al texto que a los acentos, pero a ver, una disculpa. Ahí está. Entonces, la comisión del delito es la ejecución material, ya sea por acción o omisión voluntaria, de una conducta sancionada por la ley penal. Implica un sujeto activo y uno pasivo. Puede ser dolosa o culposa. Dice, los hechos de tránsito se configuran como delito, comúnmente culposo o imprudencial, cuando ocurren por negligencia, impericia, inobservancia de normas, derivando en lesiones o muertes. Se tipifica penalmente si el conductor está ebrio o comete infracciones graves, lo que activa investigaciones periciales para determinar responsabilidades y la inhabilitación para conducir. Elementos clave en la comisión del delito. Factores de comisión, principalmente humanos, irresponsabilidad, distracciones vehiculares o ambientales. Tenemos lesiones y homicidio culposo. Son los delitos más comunes previstos en códigos penales de cada estado. Y si tratándose de los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones producidos por un hecho de tránsito, para acreditar que se cometieron culposa o imprudencialmente, es menester que se exhiba dictamen pericial en manera de tránsito en virtud de que los diversos medios probatorios aportados, como la declaración de testigos presenciales o la inspección ocular, únicamente son aptos para demostrar los elementos típicos, pero no para constituir un indicio de responsabilidad de quien lo cometiera por imprudencia, imprevisión, negligencia, impericia o falta de reflexión o de cuidado. Evidentemente se requiere de aquella opinión técnica, ¿verdad? Lo que es el dictamen pericial en la materia. El dictamen vial es en lo fundamental una prueba técnica basada en los indicios materiales y circunstancias. El problema que debe resolverse es hallar la relación entre ellos y hallar la causa, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron su aparición? Ajá, entonces siempre debe quedar claro cuáles son los indicios que nos permitieron llegar a las conclusiones. Reconstruir un hecho de tránsito es un proceso intelectual que se basa en la física y la criminalística para llegar a conclusiones sobre la conducta de los involucrados, considerando todos los indicios y relaciones mutuas. La prueba pericial tiene su esencia en la relación que se logra establecer entre los indicios para reconstruir técnicamente el hecho.
Sí, o sea, a menos que se tuviera una grabación en video, pues no tendríamos mayor problema de analizarlo en sus detalles. Sería lo ideal, ¿verdad? Esto ya ocurre con mucha frecuencia debido a las cámaras de vigilancia. Pero aquí incluso tenemos que ver la causa de un accidente, ¿sí? Buscar, porque recuerden que es una situación dinámica. Tenemos vehículos circulando por diferentes vías que eventualmente llegan a coincidir en una intersección. Entonces, algún conductor se puede distraer y no atender el semáforo o no guardar distancia suficiente de seguridad y no reaccionar a tiempo, ¿verdad? Para evitar un impacto. La causa de un accidente es cualquier comportamiento, condición, acto o negligencia sin el cual el accidente no se hubiera producido. Las causas pueden dividirse en inmediatas e inmediatas. Las causas inmediatas serán las que directamente hayan intervenido en la producción del accidente. Aquí, por ejemplo, y no tardarme mucho, les quiero compartir mi punto de vista, cómo es que la criminalística se aplica a los hechos de tránsito. Yo he hecho muchos dictámenes sobre atropello y pues me gustaba investigar y entonces logré encontrar este tipo de fotografías donde nos permite identificar los detalles finos para tener una mente preparada para encontrar el significado de cada indicio. Entonces aquí en esta fotografía, eh, que está hecha en un laboratorio, en un taller, vemos a un muñeco, en Estados Unidos le llaman dummy, y lo ponen parado y ese vehículo pues conduce a cierta velocidad. Estamos viendo la fotografía en el momento en que el vehículo golpea la rodilla, la pierna, con su fascia delantera o su defensa delantera. Entonces, ahí perfectamente vemos que un peatón que cruza la calle y en eso va un vehículo circulando, pues tendríamos el impacto sobre las piernas. Hay otros tipos, ¿verdad? Por ejemplo, que un niño salga corriendo puede impactarse, digamos, en la puerta lateralmente, pero consideremos que este es el típico. ¿Y por qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tendríamos eh, una primera lesión sobre alguna de las rodillas, ¿verdad? Eso nos ayudaría el médico, en este caso sería la pierna derecha. Entonces, según la circulación del peatón y del vehículo, ahí tendríamos el primer golpe y las lesiones, ¿verdad? Ajá. Y se le llama también fases del atropello. En esta segunda fotografía, que están tomadas con cámaras súper rápidas, entonces ahora vemos cómo el cuerpo del peatón, digamos, se pega al cofre. Es levantado ligeramente en esta fotografía, de tal suerte que pierde contacto con el suelo y se va a impactar, dependiendo de la velocidad del vehículo, se va a impactar contra el cofre. ¿Sí? Y luego finalmente, ahí lo vemos, ¿verdad? Ese es muy común, sería el atropello típico. Entonces, cae sobre el cofre y dependiendo de la velocidad del vehículo puede caer sobre el parabrisas. Entonces, como aquí vemos, tendríamos la fase de impacto contra el cofre o parabrisas. Aquí, el impacto contra el cofre nos indicaría una menor distancia, perdón, velocidad. Si el vehículo va a mayor velocidad, cae sobre el cofre, ¿sí? Luego, pues tendríamos la reacción del conductor frenando
Y en ocasiones hay acarreo, le llaman acarreo, es decir, el peatón está sobre el vehículo y es hasta que frena, se desliza hacia el frente y cae. Pero eso es porque el vehículo al frenar como que se agacha hacia el frente. Y tendríamos la fase final, que es la caída. ¿Sí? Hay otras fases, y eso es lo interesante, que eso depende de algunas circunstancias, concretamente la velocidad del vehículo. Entonces aquí, sobre esta fotografía, tenemos que pensar que el vehículo sigue circulando. Entonces, en ocasiones hay acarreo, en otras ocasiones el vehículo continúa y veríamos como que el peatón cae hacia atrás. Evidentemente, esto se debe a que el impacto que lo hace como que brincar, eso va a hacer que libre el vehículo, pero si cae hacia atrás es porque el vehículo avanza. ¿Sí? Entonces, normalmente recuerden que al impacto, ¿qué? El peatón es proyectado hacia adelante, pero como el vehículo lleva cierta velocidad, es esa velocidad la que hace que el peatón se impacte con el vehículo. Acuérdense, ley de inercia, este, necesito una fuerza para modificar el estado de movimiento del peatón. Esa fuerza es el impacto del vehículo, pero manteniendo esa inercia, caigo, porque como que la idea es que brinco hacia arriba, pero el vehículo es el que pasa y yo caigo sobre el cofre. Pero como les decía, ¿por qué es importante esto? Pues porque va a haber fases diferentes dependiendo de la velocidad del vehículo. O sea, una velocidad de 80 podría hacer que el peatón sea proyectado violentamente hacia el frente, por ejemplo, si hay maniobra evasiva, o que sea impulsado hacia arriba y cae atrás del vehículo. El vehículo puede terminar unos metros hacia adelante, pero eso nos indicaría pues que el conductor iba manejando de manera muy negligente. No ve al peatón, le pega prácticamente a la velocidad a la que iba circulando. ¿Sí? Entonces, eh, estas fotografías no dejan lugar a dudas, ¿verdad? Yo hace tiempo que tengo, habría que ver si hay una versión más actualizada, ese tipo de dibujos para identificar las diferentes fases de un atropello. Entonces, estos detalles finos son los que nos permitirían calificar más adecuadamente el grado de negligencia del conductor. ¿Sí? Recuerden que esa negligencia, falta de cuidado, pues va a ser agravada precisamente por la velocidad. ¿Sí? O sea, yo puedo atropellar a alguien yendo a baja velocidad, pero debido a que el peatón baja cuando yo tengo el verde, no se fija del semáforo y entonces yo puedo atropellar a alguien aunque yo vaya a baja velocidad. Eso también depende del peatón, pero pues, consideremos que yo iba yo normalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es mi grado de negligencia o falta de cuidado? Luego, ahora que también está pues latente ese problema debido al incremento de motociclistas, pues hay que andarse cuidando, ¿verdad? Hay que andar con mucho cuidado, pero lo que les quiero ilustrar es que el detalle fino, cuando hay un problema entre un vehículo y una motocicleta, se ilustra perfectamente aquí. En el dibujo izquierdo, pues vemos que el motociclista impacta en la parte media. Entonces produciría un hundimiento marcado con la flecha en negro, pero el impacto puede ser oblicuo. El primero es a 90 grados, pues dependiendo de cómo lo midamos, ¿no? Si lo medimos en la parte inferior, tendríamos un ángulo agudo. ¿Cuál va a ser el detalle? Que con mucho cuidado y con otros indicios
de cómo circulaban los vehículos, veríamos un daño diferente, veríamos una línea de hundimiento diferente. Y aquí tenemos la tercera opción. Ahora se impacta oblicuamente y ahí con la flecha tendríamos la dirección del daño, la dirección de la fuerza. Entonces recuerden que esto, observándolo con cuidado, tiene que notarse perfectamente por las leyes físicas, ¿verdad? Que es una fuerza y esa fuerza coincide en dirección con la línea de impacto. Ahí se ilustra perfectamente, ¿sí? Entonces, esto sucede porque luego los motociclistas con más facilidad pueden cambiar de dirección y podríamos tener, por ejemplo, un choque lateral cuando manejamos sobre la misma vía, ¿sí? Y luego aquí tendríamos fotos y algo que es muy común, lo vemos ahí. Entonces, esta es una camioneta y la moto queda abajo, ¿sí? Entonces, debemos pensar que el impacto fue un par de metros antes. Aquí no se ve el motociclista, pero ese efecto es común. La moto queda adentro, pero el impacto lo podríamos identificar sobre la salpicadera. Ajá, ahí está marcado. Luego hay un hundimiento sobre la puerta, abajo del espejo, y finalmente, hay que anotarlo bien, finalmente hay un impacto, una deformación clara en la parte inferior de la puerta. Entonces, si estuviéramos en el lugar de los hechos, pues con un poquito de calma, los peritos podrían determinar exactamente cuál es el punto de impacto. También ve una marca sobre la llanta. Puede ser que ese se deba al impacto inicial, porque es lo lógico, ¿no? Se impacta en la parte delantera, la moto cae y queda atrapada por la camioneta. Ahorita lo vamos a ver, sí, con otros. Eso es muy común. Aquí es un vehículo más chaparrito. Entiendo que el golpe es con la parte derecha, vértice derecho, y nuevamente queda atrapado, pero en este caso con la llanta delantera. ¿Sí? Entonces, yo supondría que el impacto es sobre el vértice delantero izquierdo del vehículo contra el frente, la llanta delantera de la motocicleta. Y aquí otro igual, ¿no? Para que vean qué es lo típico. Entonces, ¿de dónde sale la pericia de nuestro perito? Pues de observar este tipo de detalles, ¿sí? Y notar que por principio de correspondencia, la dirección en que circulan los vehículos y hacen contacto debe coincidir con los daños, ¿sí? A veces puede ser un poquito difícil porque recordemos que las fascias de los vehículos pues son de plástico, pero la mancha de pintura, las manchas sobre la pintura, eh, tendrían que revisarse con cuidado porque sería el indicio claro de dónde fue el golpe. Y aquí tendríamos exactamente otro, ¿verdad? Como les decía, la moto queda atrapada en la parte media de la camioneta. Aquí por el reflejo no se ve muy bien, pero yo pensaría que es la moto la que se impacta en la parte media. ¿Sí? Entonces aquí, pues no son fotografías de nuestro país, son de Sudamérica, de algún lugar. Entonces aquí sí vemos que aunque el impacto sobre la camioneta no nota un daño profundo sobre la lámina, el problema es que mi motociclista pues, se me cae y se me golpea la cabeza. Entonces el problema con los motociclistas pues es ese, ¿verdad? El impacto no puede ser muy fuerte, pero el problema es que ellos se golpean la cabeza, ¿sí? Luego, otro que hay que aprender muy bien le llaman las fases o tres momentos. Le llaman antes de la colisión, durante la colisión y posterior a la colisión. Que en este caso se ve perfectamente que el vehículo ya chocó,
tenemos daños en la parte delantera, pero no tiene puertas, ¿sí? Entonces, a lo mejor también sufrió un impacto sobre las puertas, lo que no permite abrirlas. Entonces, yo tengo unos daños iniciales, producto del impacto, producto de algún golpe más, hasta llegar a la posición final, pero tienen que rescatar al conductor o acompañantes del vehículo y para tal objeto retiran las puertas. Entonces, ese daño ya es secundario. Entonces, eso hay que tenerlo presente al momento en que hacemos la descripción de daños. Es decir, claramente hay dos tipos de daño. Aquí se ven las puertas. Normalmente las puertas no se desprenden. ¿Qué fue lo que pasó? Para rescatar a las víctimas y darles auxilio, trasladarlas al hospital, lo que ustedes quieran, se retiran las puertas. El personal de auxilio pues las retira, ¿verdad? Luego, tendríamos una fotografía donde se ve claramente que el impacto es sobre el carril izquierdo. Tenemos un vehículo como rojo al fondo y un vehículo sedán más al frente, pero atravesado. Entonces hay un impacto frontal, pero el vehículo sedán gira, ¿sí? Y ahí la clave, pues son los residuos del impacto, los residuos. Entonces nos indicaría que el impacto fue muy cercano ahí, lo que nos indica que el camión rojo circularía sobre ese carril. Entonces no hay forma de cambiar esto, ¿verdad? Hacia el otro carril, que en México es muy común esa trampa, ¿no? Me cambian el carril donde es el impacto, porque pues un conductor va en su carril y el otro es el que invade, ¿verdad? Esa es la negligencia, invadir carril cuando no tenemos suficiente espacio para rebasar. ¿Sí? Entonces, ahí está la negligencia. Esa es la negligencia. Esa negligencia a veces es muy fácil de explicar en base a los indicios, en base a las fotografías. Este sería el caso, ¿sí? Pero como siempre, ¿cuál es el chiste? Saber identificar los indicios que nos van a permitir dar una explicación sensata de cómo ocurrieron los hechos, sensata y realista. Aquí tenemos otra fotografía, ¿sí? Donde por eso son importantes las fotografías. Ahí tenemos personal de auxilio, son bomberos y pues sí, ¿verdad? Entonces, según esto, el choque es un par de metros hacia atrás, unos cuantos metros hacia atrás, porque la mayoría de los residuos están ahí. Entonces, pues no hay duda que el vehículo rojo circulaba sobre ese carril. Bueno, ok. Entonces, ¿qué te platicaba? En el caso del atropello de peatón, ¿cuál es el problema? ¿Qué velocidad llevaba el vehículo que atropella a la persona? Puedes ir a 20, a 30, a 40 y puedes atropellar a alguien. Tú vas manejando, digamos, normalmente, pero imaginemos que un conductor distraído va viendo el celular, no se fija en el semáforo, lo que tú quieras, y se atraviesa. Entonces, eh, pues desafortunadamente el efecto final, las lesiones sobre el peatón, pues van a depender de tu velocidad. En el caso de un accidente o entre un vehículo y una motocicleta, a veces el impacto no tiene que ser a mucha velocidad, sino que el problema consiste en que el conductor de la motocicleta cae y pues hay fotografías, ¿no? Terribles donde incluso llevando casco de seguridad, pues vemos que cae y pues ahí queda, ¿no? Porque se ve que se rompe la cabeza, básicamente se le rompe el cráneo, ¿no? Y ahí estamos viendo la fórmula para la velocidad, pero no te puedo engañar, esa fórmula sería aplicable con cierta confianza cuando yo tengo una distancia de frenado, que en este caso es D.
G es la aceleración de 9.8 metros segundo al cuadrado. Mu es el coeficiente de fricción, que para pavimento seco, haz de cuenta que es 0.8. Ese coeficiente de fricción puede disminuir cuando el piso está mojado, ¿sí? Entonces aplico esa fórmula, que es raíz de 2 mu, una como u, g y distancia. Aplico la fórmula y calcularía la velocidad cuando tengo huella de frenado. Este, esa huella de frenado sí la podríamos encontrar si yo atropello a alguien y pues mi reacción va a ser frenar. Y entonces esa reacción que yo tengo de frenar bruscamente por reacción, de sorpresa, de lo que tú quieras, pero tu reacción en la mayoría de los casos va a ser frenar, vas a dejar una huella de frenado y pues si los peritos que acuden al lugar de los hechos lo miden, se podría calcular la velocidad a la cual circulamos, ¿sí? Entonces, con eso te ilustro que el papel del dictamen pericial, pues es buscar estos detalles técnicos que capaciten al juez de dar o valorar perfectamente el hecho para posteriormente dar la sentencia que crea conveniente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se incluye un cálculo de velocidades o una explicación más detallada usando otros factores, no es técnicamente incorrecto indicar que alguien circulaba a velocidad inmoderada y sin precaución. Entonces, yo no puedo hacer afirmaciones sin darle un sustento técnico científico, ¿sí? Entonces, debo tener indicios o calcular la velocidad. Bueno, pero para eso necesitaríamos un curso, no es del otro mundo, ¿verdad? Es como nivel bachillerato, pero sí hay que explicar algunas fórmulas, son las leyes de Newton, son ecuaciones del movimiento acelerado y pues ese sería el fundamento científico de los hechos de tránsito, algo que lo caracteriza. Recuerden que pues hay situaciones de rutina, ¿no? Este, como acudir al lugar de los hechos, revisar, indicar cómo es la calzada, cuáles son las condiciones, si el lugar de alguna manera influyó, porque por ejemplo aquí en México también es común que haya puentes, como aquí en Puebla, que el carril derecho o no tiene suficiente espacio para permitir que los vehículos se incorporen a los puentes, que sería el caso del puente que te lleva a Angelópolis, yendo desde el norte hacia el sur, creo que es la 25. Está mal hechote, o sea, es una porquería desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? O sea, ¿por qué? No tienes espacio. O sea, el que va por ahí debe irse cuidando de acceder al puente y los que van a irse por la lateral, pues también igual, con mucho cuidado porque no hay espacio suficiente. Igual es el puente que hicieron frente al complejo cultural poblano, no, perdón, complejo universitario. Cuando tú retornas yendo de Cúmulo de Virgo y te quieres meter al retorno para encauzarte hacia la vía Tliscayot, ese retorno está mal hecho. Lo mal hecho es que no tienes espacio. El espacio es vital para la seguridad y poderte incorporar. Entonces, ahí sería el caso de donde el camino, el trazo geométrico no es lo más favorable para la seguridad y entonces los vehículos, los conductores deben tener mucha más precaución. Normalmente te digo que es importante no tener espacio porque hay gente que se te avienta, ¿no? Pues dices, no, pues lo dejo pasar y me espero a incorporarme.
Entonces, esa es la diligencia de revisión del lugar del hecho, donde el detalle fino es ese, ¿verdad? Ver si pudo haber influido o no. Si tenía las condiciones de seguridad adecuadas, de trazo geométrico, rampas de acceso, carril. Luego, revisión de vehículos, donde la idea es describir los daños, pero ya te expliqué que con base a la experiencia, el perito diría, no, si los daños corresponden a impacto inicial, segundo impacto y daños posteriores al impacto, ¿sí? Que puede ser contra un objeto fijo. Aquí en la ciudad es común que te estrellas contra un semáforo, contra un poste, o contra una casa. Pero eso ya son, simplemente la idea es distinguirlo. Todo por el momento, respecto, sí, de que los hechos de tránsito pueden llevarme a cometer un delito, ¿verdad? De manera culposa. Entonces, pues si gustan, estoy listo para sus preguntas. Maestro. Sí, efectivamente, en este momento abrimos un periodo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Puede encender su micrófono. Bien, parece, yo quisiera preguntar al maestro Seleni que nos explique el concepto de cantidad de movimiento. Creo que, no sé si lo abordó, pero se me hace un concepto físico muy importante. Ah, sí, claro. Es lo que les un curso más detallado, pero es muy fácil de explicar, porque mira, por ejemplo, tenemos una bicicleta, una motocicleta, que están dando mucha lata últimamente y no vemos que disminuya. Tenemos un vehículo sedán, tenemos vehículos un poquito mayores en volumen y peso, y luego tendríamos camionetas, microbuses, y entonces para la misma velocidad, la mayor masa hace que el cuerpo tenga mayor cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento de un cuerpo, pues es simplemente su masa por su velocidad. Al momento de impactar a otro vehículo, eso va a marcar una diferencia importante. Por ejemplo, en la fotografía que veíamos hace un momento, los daños son casi muy parecidos. ¿Por qué? Porque los vehículos de masa, ahí es ¿sí? Yo veo un poquito más dañado al vehículo como azul. El otro puede ser un poquito como una camioneta que pesa un poco más. Entonces, la cantidad de movimiento aquí es donde se manifiesta. Es masa por velocidad, masa por velocidad. El que tenga mayor masa va a impulsar al otro, ¿sí? Lo va a repeler, lo va a impulsar en el sentido de su movimiento. Entonces, el concepto de cantidad de movimiento es ese, masa por velocidad. Y en física se estudian colisiones, pero esas colisiones son ideales. Eh, las ecuaciones que salen ahí, para el caso real, pues serían aproximadas, pero sí ilustran que en ocasiones la mayor masa provoca un efecto muy notorio en el vehículo menor, de masa menor. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro, sí le entendí. Aunque aquí en un evento más complicado, puede darse una relación inversamente proporcional entre No, velocidad no, y no, 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 masa, ¿no? no, nunca, nunca, nunca. El que tiene No, mayor cuando, MB, ese es el que gana, no, sino más cuyo yo me producto refiero sea que, mayor, ajá. masa y velocidad. Sí, yo me refiero cuando, por ejemplo, cuando cambia la velocidad, el factor velocidad. Un vehículo puede ser de menor masa, pero me lleva mayor velocidad o viceversa, ¿no? Por eso no los puedo separar.
tiene que ser masa por velocidad. No lo puedo separar. Sí, Obviamente, es correcto. en el análisis yo debo saber la masa de cada vehículo. Es cuando usted debe considerar los datos técnicos por marca, modelo, qué vehículo es y obtener su masa o su peso. Ya de ahí, su problema son las velocidades de circulación. ¿Vale? Sí, maestro. Eh, Quisiera preguntarle, antes de la pandemia, me contrataron como perito en vialidad, en hechos de tránsito, y los vehículos fue un tractocamión Torton con 12 toneladas de carga, iba de Tecamachalco a Acapulco. Y el otro vehículo era una Homer del ejército. Y el perito de Fiscalía de Guerrero dice que calculó la velocidad por la magnitud de los impactos. ¿Esto puede ser posible? Claro, pero tiene que tener en cuenta la posición final de los vehículos. ¿Sí? Entonces, tiene que decir cómo. Si no, no puedo decir yo lo calculé, o sea, aquí su servidor no puede decir yo calculé y nunca te muestro mis cálculos. Te los tengo que mostrar. Y ya, pues, una persona que sepa de física te puede decir, no, si son sensatos o están muy erróneos. Entonces, tiene que indicar claramente dónde es punto de impacto y dónde quedan los vehículos. Eh, Eso yo lo tengo como, este, que es como ángulo de salida. Como acá vemos que este vehículo gira. Entonces, puede ocurrir que después del impacto yo sigo una trayectoria no en forma rectilínea con respecto a mi línea de impacto, sino puede ser formando un cierto ángulo para el vehículo 1 y para el vehículo 2. Eso se le llama trayectoria posterior. Debe de considerar también los ángulos. ¿Sí? Entonces, ese cálculo no cualquiera lo sabe. Y lo importante es que los tendría que mostrar. Si no, pues nomás lo está inventando y no está siendo profesional. Perfecto, Seleni. Pero en el caso particular de había una huella de frenado o derrape, no recuerdo en este momento, de 70 metros. Y él no lo tomó, y no tomó en cuenta este indicio ¿Esa huella de para quién era? del tractocamión. Sí, claro, o sea, una huella tan pronunciada, pues tiene que ser de un vehículo pesado, que le toma mucho tiempo frenar y hace mucho contacto con el pavimento. Pero aquí también conviene señalar que los cálculos ahora se complican más porque yo tengo mi velocidad inicial, de ahí freno, dejo los metros que tú quieras de huella de frenado, eso disminuye mi velocidad, pero la idea es que yo puedo tener cierta velocidad con la cual impacto. Es decir, yo necesitaba, por decir algo, 100 metros para detenerme. Dejo 70 huella de frenado, me faltarían 30 metros más para frenar. En esos, a mis 70, impacto. ¿Sí? Entonces, el cálculo se divide en dos. Posterior al impacto, usando la ley de conservación de la cantidad de movimiento y más la velocidad por huella de frenado. Correcto. Sí, sí lo entiendo, maestro Seleni. Entonces se suman Sí, dos fuerzas. del impacto. Entonces, en este caso, ¿cómo calcularía yo la velocidad con la que circulaba el tractocamión? Pues la primera, pues con la fórmula
Digo, es una aproximación, ¿verdad? No hay magia aquí, no hay magia negra. Sería la fórmula antes del choque, esta, donde D es tu distancia, Ok. más hay que considerar el desplazamiento posterior al impacto, porque es ahí donde el vehículo mayor impulsa al de masa menor. Básicamente, el que sale impulsado es el de masa menor. Incluso si va a alta velocidad, sale como rebotado, como una pelota. ¿Sí? Entonces, en este caso, el tráiler es de mucha masa, un vehículo pequeño se incrusta o rebota. ¿Sí? Bueno, sufre un impacto tremendo y es cuando prácticamente lo destruyes, lo pulverizas. Y entonces el Sí, hay una, cálculo es... hay una deformación total, ¿no? Sí, sí, sí. Del vehículo 2 de la Homer. Sí. Y en este caso, si la Homer sale proyectada al carril contrario de circulación, Medimos la distancia. Entonces aquí el punto, como todo, esto no es magia, es todo a base de indicios. Tendríamos que localizar el punto de impacto y medir. Solo en Estados Unidos yo veo que hacen eso, incluso llegan pues, con equipo y miden, sí. Entonces, estando en el lugar de los hechos, pues haz de cuenta que es como un equipo de topografía para medir distancias y ángulos del punto de impacto a las posiciones finales. Si tú no tienes eso, pues tus cálculos no son tan exactos o simplemente no puedes hacer cálculos, a menos que más o menos tú te des una idea y aún así lo importante sea en qué carril fue el impacto, ¿no? Si alguien invadió el carril contrario. ok, maestro Seleni, porque en este caso lo que hice yo fue calcular la velocidad del tractocamión en base a los 70 metros de frenado y me salió una velocidad de 50 kilómetros por hora aplicando la fórmula internacional. Pero entonces quiero pensar que el tractocamión no circulaba a la velocidad de, de 50 kilómetros, sino que entonces era superior. ¿Es correcto? Sí, claro, porque se le sumaría la velocidad que calculamos posterior al impacto. Podemos pensar que después del impacto eh, recorre otra distancia diferente y por las circunstancias del hecho las podrías también considerar huellas de frenado. Suponte que ahora solo se desliza 30 metros y los 30 metros es por su gran masa. Esos 30 metros los tomas otra vez como huella de frenado. ¿Sí? Y le sumarías, incluso le sumarías qué tanto impulsó al otro vehículo. Porque como aquí en la foto se ve, ¿no? O sea, aquí, del punto de impacto, pues aquí son que 3, 4 metros. Ahora, supongamos que este vehículo me queda más a una distancia mayor. Entonces, yo lo tomaría como que este vehículo azul, por la cantidad de movimiento, fue impulsado en sentido contrario. Maestro Seleni, disculpe, no lo escuchamos, se interrumpió su audio. Azul. Bueno, nos parece que tiene un poquito de problemas el maestro Seleni con su audio. Velocidad inicial. Ya quedó. Pero yo necesito, digamos, sí,
decía que yo tengo que conocer las distancias. En este caso, el vehículo azul se encuentra a 3, 4 metros del otro vehículo, más una distancia mayor, 6, 7 metros. Entonces, no, yo no tengo problema. Sí, decía que yo tengo que conocer las distancias. Se encuentra a 3, 4 metros del otro vehículo, más una distancia mayor, 6, 7 metros. Entonces, le sumo la velocidad posterior al impacto del vehículo azul, pero divido entre las masas. O sea, mi cálculo va a ser siempre ahora con masas y velocidades. El ejemplo clásico es que un vehículo arrastre al otro. Ese es el cálculo fácil, porque las masas se suman, ajá, porque van juntas. Y entonces hago el cálculo aplicando ley de conservación. Pero el caso fácil es ese. ¿Está bien? A ver si entendí, maestro Seleni. El carro azul es el sedán que está atravesado. Sí. Y luego tenemos otra camioneta que está en medio del vehículo sedán atravesado y el tráiler. O sea, aquí tenemos una colisión múltiple ya. No, es bomberos, ya son los bomberos. Ah, perdón. Ajá. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos pensar? Que este vehículo fue un impacto de frente, un vehículo venían en sentido contrario, ¿no? Cada uno de ellos. Y el impacto entonces frontal. Sí. Entonces aquí hay un consumo de energía de ambos vehículos al chocar de manera frontal. Ya quedamos que el vehículo gris es impulsado hacia atrás por la mayor cantidad de movimiento del vehículo rojo. De la camioneta, ¿no? Sí. Es que no logro ver que sea rojo. Es una camioneta como roja. Ok, es una pick-up, me parece, ¿no? Sí. O el impacto es en la parte trasera de ese vehículo. No, es de frente. Ah, perdón, a ver si logro verlo, espérame. Ya me salí, déjame ver. Permítame un segundo, porque estoy observando, quiero observar cómo fue la mecánica del impacto, la dinámica del impacto. Licenciado Leonardo, se apagó su cámara. Ya está. Bueno, ya recuperé ¿cómo se llama? La fotografía. Yo estoy tratando de... Sí, bueno, no logro observar muy bien los daños de la camioneta pick-up, solamente veo la parte trasera y no logro ver los daños frontales. Bien, maestro Seleni, ya más quiero hacerle una pregunta porque me causa inquietud, porque yo lo que hice dictaminar en ese asunto del Thornton y la Hopper del ejército es que calculé nada más la velocidad por la huella de frenado y yo afirmé en mi dictamen que el Thornton circulaba a la hora del impacto a 50 kilómetros por hora. Quiero que me dé su opinión, entonces mi opinión no fue completa. Sí, es donde ahí quedamos que
implementaba la ley de conservación de la cantidad de movimiento, donde el factor importante es la mayor masa, ¿sí? Claro, Y que esa mayor masa iba a hacer que el vehículo pequeño, vamos a decirlo, sea impulsado en sentido contrario. O sea, su posición final puede ser pocos o varios metros, pero en sentido contrario a su circulación inicial. O sea, el vehículo es como que rebota, para que me entiendan. Se lo claro. lleva. El clásico es que un vehículo pesado te lleva unos metros, te Yo, la, arrastra. ca- yo Sería como un calculé la arrastre. cantidad del Torton sumando la carga que llevaba Sí, más el vehículo. su O sea, yo máquina. recuerdo que me arrojó 18 toneladas Sí, una Hummer como 1500, 1800 kilos. por máximo, Sí, porque incluso el Torton al voltearse, como la carga lleva una cantidad de movimiento y una dirección, un vector de dirección, hace que el Torton caiga y aplaste a la Homer, e incluso lleva un pelotón de soldados y mueren 3 soldados aplastados. ajá, es que yo creo que la carga por inercia se desplaza y puede ocurrir o que cae la carga o que la carga se vara sobre la cabina y la tercera opción es que cause volcadura. Sí, porque en este caso yo considero que el chofer del Torton hace una maniobra de evasión, pero la carga sigue la misma dirección, el vector dirección sigue Por igual, inercia. Sí, y por hace que inercia. el Torton se voltee Sí, y caiga sobre ¿cómo se llama? Y aplaste a la Homer. sí, es correcto. Porque, porque según testigos que lograron presentar, aquí la diferencia entre mi dictamen ya en proceso difiere mucho del dictamen del perito de Fiscalía de Guerrero, porque él se queda en la fase A, ¿sí? Que se queda nada más en la averiguación previa. Y además tampoco toma en cuenta que el chofer iba dopado, el chofer cabo iba dopado y al parecer hace un corte de circulación, porque va a dar vuelta nu. Ok, Ese corte de circulación, el Torton va en el carril de alta y el Homer va en el carril de baja. Obviamente eso pasó en el 2008, yo intervengo como en el 2018 y ya casi iba a prescribir el delito, pero detienen al conductor antes de que venza el término y pues tuvieron que ofrecer el peritaje porque estaba detenido el conductor. sí. Pero aquí, de hecho, yo consulté un libro muy conocido, no recuerdo el autor, pero ahí no me habló de concurso o de sumar algunas otras circunstancias de velocidad, de derrape, y yo solamente afirmé en mi, ¿cómo se llama?, en mi peritaje, que la velocidad a la que circulaba el Torton por su tipo de máquina, par motor, que es caja y velocidades, que son vehículos de carga, yo consideraba que no podía ir a una velocidad mayor a los 50 kilómetros por la huella de frenado que dejó. Ahí, maestro, sí me gustaría que me sacaras de la duda, porque al final de cuentas hubo una junta de peritos y el juez que llevó directamente la junta de peritos se dio cuenta que la información que utilizó el perito de fiscalía se quedaba muy corta, o sea, nada más con lo que él vio en el momento del hecho, momentos después de ocurrir el hecho, o sea, cuando él interviene, que incluso yo le decía que él, ¿por qué no había tomado la huella de frenado? Si él, porque él argumentaba que su peritaje debe tener mayor credibilidad que el mío, porque él estuvo en el lugar del hecho, y yo no, intervenía yo después.
¿Qué opina usted, maestro Seleni? No, pues es analizar todos los indicios porque me está omitiendo exactamente las trayectorias iniciales, donde se localiza punto de impacto con respecto a las posiciones finales. ¿Sí? Y entonces usted me comenta que por ahí hubo una maniobra medio rara de la Homer. Entonces yo creo que lo que causa el hecho es la maniobra de la Homer. Es lo que yo le llamo que dentro de los varios factores que tenemos involucrados hay que encontrar como que el importante. Y según entiendo, lo importante fue el comportamiento del conductor de la Homer. Sí, el Yo factor más, determinante del hecho, ¿no? sí, yo me centraría más, al final de cuentas, la causa es qué hizo cada conductor antes del impacto. Eso es lo que hay que argumentar, como que en detalle fino, ¿sí? Sí, para reconstruir el hecho de Sí. manera integral, de manera Fiel, dinámica, fiel. para no quedarnos nada más con una visión parcial del hecho, O, porque es o evidente, bueno, detalles que son, pues, más o menos evidentes. Los evidentes son, los daños, por ejemplo. sí, Muchas porque en gracias, este caso, maestros. Sí. perdón, todavía no terminamos, Cruz. Ok. Es que mira, yo lo quería comentar nada más ya para finalizar, es que en hechos de tránsito tenemos dos tipos de eventos, uno que es simple y otro que es complicado, compuesto, imbricado, o sea, donde se trata de, por ejemplo, a mí el hecho de que el tractocamión se volque y caiga sobre la Homer y la posición post-colisional, las huellas de frenado, el hecho de que el conductor de la cabo de la Homer va dopado, porque esto fue en el 2008, cuando precisamente sacaron al ejército de los cuarteles para hacer labores policiales, y que fue todo un shock para el ejército, porque no es una fuerza policial, es una fuerza de reacción. Incluso, bueno, eso me explica a mí la situación del cabo que va dopado, ¿sí? Si va dopado, pues es obvio que va disminuido de sus facultades mentales, no va en su plena, ¿cómo te diré?, conciencia. Y eso ocurrió si mal no recuerdo, ocurrió entre las 12 y la 1 Sí, de la noche, sí. cuando hay oscuridad, no hay buena Yo iluminación, estaba una serie seguro de que eso iba a circunstancias. decir. Perdón. Sí, yo estaba seguro. Ajá, sí fue de noche, el evento fue de noche, no fue, sí va el tractocamión cargado de verduras de Tecamachalco y obviamente bajan de noche para que la verdura no se dañe, no se eche a perder, llegue lo más fresco posible. Entonces te digo, yo estudio, bueno, en este caso yo entro ya en la etapa judicial, y incluso el evento lo atrae la federación. Al principio interviene el fuero común. Cuando yo intervengo, ya interviene el fuero federal, porque ya es porque se trata de un vehículo del ejército y homicidios de soldados, ¿no? Sí, Entonces claro, el es evento sí problema. se puso más complejo. Yo me veo la necesidad no solamente de ver el dictamen del compañero, sino que además, pues ya estoy interviniendo cuando hay más información, pero que el perito de fiscalía omite, ¿no? Pues normalmente los peritos de fiscalía tienden a ratificar lo que ya tienen, por temor a no sé qué, ¿no? Pero evidentemente yo creo que el perito de fiscalía tiene la obligación, si va a intervenir en una junta de peritos, tiene también la obligación de imponerse de las nuevas actuaciones para poder rendir un dictamen actualizado. No sé Sí, cómo estoy lo de vea acuerdo. usted, maestro, Sí, o los estoy de abogados acuerdo, estoy de acuerdo, de que acuerdo. tenemos en ¿cómo se llama? Como escuchas, que nos den también su punto de vista, ¿no? Sí. Me gustaría la opinión del maestro Arroyo.
Si nos permite un momento, maestro Leonardo, el licenciado Ricardo tenía levantada su mano para hacer una pregunta antes de la intervención del doctor Arroyo, por favor. Licenciado Perfecto. Ricardo. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro Seleni. Buenas Retomando el tardes. tema de las dos velocidades, para no salirnos tanto del contexto, quisiera saber si esas dos velocidades que mencionó sobre la huella de frenado y la cantidad de movimiento se suman de manera vectorial o de manera escalar. Ah, ahora sí me quiere agarrar torcido. Yo manejaba los ángulos porque los ángulos sí los debe tomar en cuenta. Los ángulos sí los debe tomar en cuenta. Porque por suma vectorial, efectivamente, con la línea inicial. Sí, entonces los va a sumar, pero lo que le salga sobre la misma línea, que es la trayectoria inicial del tráiler. Sí, lo suma. Bueno, y le voy a decir por qué. La razón es muy clara. La ley de conservación es porque estamos suponiendo que el movimiento es rectilíneo, o sea, en línea recta. Y la ley de conservación indica que la cantidad de movimiento se conserva tomando en cuenta la trayectoria inicial. Sí, para mí es eso. Para mí es eso. Maestro Seleni, se le cortó su audio. Pero pues yo no hice nada. Ya se escucha. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, ya Estoy se al escucha. pendiente de todo. Probablemente a lo mejor te estás alejando del micrófono. No, estoy aquí cerquita, estoy en la mesa, estoy sentado. Bueno, ustedes díganme. No sé si quedó aclarada su duda. Ok, entendí un poco entrecortadito, pero entendí más o menos sobre el movimiento rectilíneo. Muchas gracias, Sí, maestro Seleni. sí. Gracias, un gusto. Gracias, licenciado Ricardo. Ahora sí, si nos puede compartir, licenciado Arroyo, por favor. Ezequiel. Ya se escucha, licenciado. Sí, buenas tardes. Dígame. Buenas Buenas tardes. tardes, Roger. Eh, Respecto al tema, primero quiero saludar al maestro Seleni. Tenía muchos años que no lo veía, que no teníamos el gusto de coincidir en algún evento. Algún tiempo estuvimos trabajando juntos ahí en Fiscalía, siempre muy Ah, qué bueno. dispuestos, siempre con toda la voluntad de trabajar a horas altas de la noche y de la madrugada. Sí, claro. Gusto Siempre, saludarlo. siempre enseñando, siempre destacando por esa actitud con la que abordaba los temas. Es importante destacar que el proceso o el procedimiento en el que trabajábamos nosotros es el conocido como el tradicional, donde se iniciaba una carpeta de investigación, perdón, una averiguación previa. Sí, Actualmente el procedimiento cambia, sigue utilizándose para poderle atribuir un hecho vial a una persona, sigue utilizándose la intervención de los peritos, particularmente de hechos viales, para determinar la causalidad
del evento y en su caso atribuirle al conductor que resulte el causante del hecho, ¿verdad? Este tipo de eventos se catalogan como culposos atendiendo a que violan un deber de cuidado, es decir, no se hacen de manera intencional, sino por faltar a ese deber de cuidado o a esa pericia o esa negligencia se comete el ilícito y en la ley contienen una sanción menor a un delito doloso. También ahora, cuando la persona va conduciendo en estado de ebriedad, el delito se agrava en cuanto a la sanción. Es decir, que no tan solo cambia el tipo, sino que, mejor dicho, en lugar de cambiar, se le aumenta la sanción porque ya es un delito agravado atendiendo a que en una acción libre en su causa, la persona se pone en esa circunstancia de ingerir bebidas embriagantes de manera voluntaria a sabiendas de que va a conducir un vehículo y confiando en que no va a producirse el hecho, conduce la unidad, ¿verdad? Y que con esa situación minada de sus atenciones y sus cinco sentidos de alerta, vulnera el reglamento o la ley de vialidad y Y comete es el hecho correcto. vial. Sí. Por eso es muy importante tomar en consideración la intervención pericial en estos hechos, porque si nosotros no, como autoridades, no nos fundamentamos en esta participación del expertise para determinar la causalidad del evento, atendiendo a las fórmulas que se aplican para establecer quién causó el hecho, entonces estaríamos cometiendo una arbitrariedad. Por eso es que es muy importante la intervención del perito desde el inicio de la carpeta de investigación. Posteriormente, bueno, pues como ya sabemos, el proceso cambia, viene una audiencia inicial donde a la persona con los elementos que haya de registro de investigación o datos de prueba se le puede ya vincular a proceso y posteriormente ya el perito se convierte en órgano de prueba porque ya no el dictamen se desahoga a través de su intervención a manera de interrogatorio por parte en este caso, por parte tanto del Ministerio Público como de la defensa. Y ahí es donde cobra relevancia la expertise del perito, porque lo que nos acaba de explicar el maestro Seleni, lo tendría que explicar en una audiencia, estableciendo las distancias, las huellas de frenado, los impactos, las direcciones y explicando cada una de las fórmulas, desde luego previo a la acreditación de las credenciales con las que cuente para demostrar que efectivamente tiene conocimiento y que tiene la capacidad pericial para poder intervenir en ese procedimiento. Es así como ahora ha cambiado el procedimiento y como la intervención de los peritos cobra mayor valía en cuanto a que ahora lo tienen que hacer de manera oral. Y bien, ya para cuanto hace a la valoración probatoria, partiendo de las premisas que la novedad legislativa ha insertado en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la valoración libre y lógica de la prueba, bueno, pues entonces ahí es donde el juzgador toma en consideración todos estos elementos de cómo el perito se dirige en la audiencia, cómo explica su dictamen y cómo defiende su dictamen a través de las respuestas de los cuestionamientos que le formulan las partes y es así como puede llegar a una convicción para poderle dar una valoración probatoria a ese dictamen. Creo yo que esa es la intervención de su servidor por cuanto hace a la cuestión jurídica de la valoración probatoria del dictamen y de cómo se desarrolla actualmente en el procedimiento penal acusatorio desde el inicio de un hecho vial. Es Sí, cuanto. sí, estoy Muchas de acuerdo. gracias, doctor Arroyo. Si le damos la palabra al psicólogo Mario, que también tiene levantada su mano, ¿puede usted activar su micrófono, por favor? Su micrófono, lo tiene apagado. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. Sí, Bueno, estoy aquí recostado en la cama porque tuve un accidente de tránsito y
no, tengo que tener reposo todavía. Ya salí del hospital. Mira, es una pregunta nada más, eh, Seleni. Eh, en un centro comercial donde tienen estacionamiento, hay una bodega horrera y otros negocios, allí eh, se ocurrió un percance de una señora que venía saliendo de un cajón y se metió en contra de lo que señalaba una flecha amarilla que estaba allí dentro de ese estacionamiento. Ah, y luego se fijó hacia la derecha para meterse a otra callecita donde había otros cajones, pero no vio a la izquierda, impactó una motocicleta y no, ni siquiera se frenó porque no vio hacia su izquierda, la moto venía a la izquierda. Y alguien me decía que esos, esas señalizaciones y las leyes de tránsito no aplican dentro de un estacionamiento de un centro comercial. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, sí es cierto, ¿eh? Porque eh, este, el reglamento No se oye, se entrecorta. de Entrecorta. tránsito marca cómo los abogados, perdón. Perdón, repito. No se oye. Sí, el reglamento, sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. El reglamento se refiere a vía pública. Se considera que un estacionamiento es como propiedad privada. Pero los abogados le podrán explicar que de cualquier manera es un delito debido a la circulación de vehículos. O sea, cuando la persona va circulando en un vehículo, tiene deber de cuidado. Debe de tener precaución de todos modos. O sea, igual puedo atropellar a un peatón en un estacionamiento. Sí, entonces, pues directamente, muy claramente, no le podríamos aplicar el reglamento de tránsito, pero sí le aplicamos que al conducir, pues no prestaba atención, la atención debida. En un estacionamiento, pues te sale gente de la derecha, gente de la izquierda, gente con un carrito, etcétera. Entonces debes tener mucha precaución por ser zona comercial. Entonces los peatones andan por todos lados. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, debe tener un deber de cuidado. Es el Claro, término legal. claro. Bueno, gracias, abogado. Gracias, psicólogo Mario. Le damos la palabra al doctor Jesús Arroyo. ¿Nos quiere compartir algo? Y el hecho de que no se haya cometido en una vialidad pública no implica que no se haya cometido un delito. eh, la obligación del conductor de siempre respetar los señalamientos, tanto en el caso de ahorita en un estacionamiento, la velocidad, la dirección, la precaución, infringe desde luego una norma que es faltar al deber de cuidado y desde luego que si el hecho derivó en unas lesiones, pues es un delito culposo independientemente de que opere o no ahí el reglamento vial, porque Exacto. sí efectivamente se puede desarrollar un dictamen vial en el sentido de que, perdón, un dictamen en hechos de tránsito, en el sentido de que pues el causante del hecho fue el conductor, sin pasar por alto que hay una disposición legal en el Código Penal del Estado que dice que la imprudencia del peatón no excluye la responsabilidad del conductor. En ese sentido, si fue un atropellamiento, pues el responsable del hecho vial es el conductor de la unidad. Se puede acudir al Ministerio Público, presentar la denuncia, darán fe de, o mejor dicho, iniciarán la carpeta de investigación y desde luego lo van a remitir con el médico legista para la clasificación de las lesiones y sí le van a dar la intervención a algún perito en hechos de tránsito para establecer la dinámica del hecho y con eso considero yo y unos testigos
elementos, que ya hay suficientes elementos como para poder iniciarle su carpeta de investigación al conductor. Es correcto, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, doctor Arroyo. ¿Alguien más gusta hacer una pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante, licenciado Noé. Hace algunos años llevé un asunto sobre, sobre sobre un corte de circulación en donde el perito me decía que habría posibilidad de que fuera compartida, porque hay un vehículo que corta la circulación, que en este caso es un camión, y la moto, que es el segundo vehículo, se estampa en el camión. Entonces ahí se determinó que podía haber la posibilidad de que el que hizo el corte de circulación no fuera responsable del todo, con una responsabilidad compartida. No sé qué opinión tenga el maestro o si alguien la quiere contestar. Sí, yo soy de la idea de que hay que considerar el factor esencial, por decirlo en palabras sencillas. Es decir, ¿qué factor origina el hecho? O sea, usted tiene que considerar que la moto u otro vehículo, lo común es decir, circulaba normalmente. O sea, él no despliega ninguna conducta fuera del reglamento. Es la persona que hace corte de circulación la que da origen. Entonces, mi opinión sería que la persona que da lugar al hecho es la persona que al conducir hace corte de circulación. Lo otro, pues, es siempre buscarle mangas al chaleco. Perdón por la expresión. Ok, muchas gracias, maestro. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Quiero preguntarle a la maestra Seleni, que en este caso tendríamos que, sería posible también ver quién tiene preferencia de paso. Sí, claro, sí, la preferencia de paso es la vital, en muchos casos, ¿no? O sea, ¿quién no respeta la preferencia de paso? Y ese es, digamos, que nos marca, ¿verdad? ¿Quién conducía normalmente? ¿Quién conducía atendiente? Pues no es posible evitar todo, ¿no? Y se considera que el Maestro Seleni, no lo escuchamos. yo creo que se corta de ser mi computadora y es viejita. Sí, con lo cual es que como aquí hago el dictamen, hice la presentación, pues uso esta. Y la otra, pues, me dio flojera aprenderla. Ok, Sí, maestro. le damos la palabra al psicólogo Mario que tiene levantada su mano, por favor. Prenda su Sí, micrófono. se me olvidó decir que, ¿sí me escuchan? Sí, se me olvidó Sí, decir que en este hecho que ocurrió en un estacionamiento privado de un centro comercial, la señora que pegó Sí, se dio a la fuga, no esperó que viniera tránsito, nada, se dio a la fuga. Entonces, allí pues es un agravante, ¿no? ¿O qué dirían? sí, porque el reglamento marca que no le da ayuda. O sea, causas un daño involuntario, digamos,
pero no ayudas a la persona. Entonces, pues tienes agravante. Muy bien. ¿Eso en qué artículo o en qué ley se puede ver? En el código o en el reglamento de tránsito, si usted atropella a alguien, no se puede dar a la fuga porque usted tiene la obligación de auxiliar a la persona. O llamar a la ambulancia, mínimo, pues de inmediato llama a la ambulancia, pide auxilio, pero no se retira del lugar. Sí, por lo menos esperar a que llegue tránsito, ¿no? Para hacer el dictamen. La ambulancia. Gracias. Sí, para servirles. Cruz, Cruz. Yo Sí, quiero, maestro Pedro. ¿puedo? Ya Sí, me toca. adelante. Buenas tardes. Es un placer escuchar a todos los intervinientes y es un tema muy Sí, interesante. Aunque yo también estuve como fiscal aquí en la ciudad de Puebla, nunca estuve en la agencia especializada en culposos, pero quiero hacer un comentario y una pregunta. El comentario va en cuanto a esto último que preguntaba el psicólogo. Ese tipo de conducta de abandonar a la víctima incluso constituye un delito independiente, se llama abandono de víctima y tiene también su propia responsabilidad sí, independientemente sí. de lo que haya acontecido. Eso, bueno, así era en el sistema tradicional. Honestamente, últimamente no he llevado este tipo de asuntos y no sé cuál sea el tratamiento. Actualmente debo pensar que es el mismo. Bueno, ese es el comentario. Ahora la pregunta para el maestro Selene, y que yo siendo honesto, me encanta el derecho penal, pero siempre normalmente he sido defensor después de la fiscalía y normalmente llevo secuestros o cuestiones un poquito más graves en el sentido de la pena, no por eso menos interesantes o más interesantes que el tema que nos ocupa. Y mi pregunta siempre ha sido, porque de joven llevé un asunto en el cual pues un perito me dejó sin habla, debo aceptar, hace ya mucho tiempo. Cuando tenía como 25 años y tengo 60, pues ya pasó mucho tiempo. Y para mi pregunta, quiero regresar la película al ejemplo que Leonardo estaba poniendo. Cuando él dice que en el evento de la autopista, donde refiere que va una Hummer, yo debo pensar que va adelante y el camión, el tractocamión con carga, va atrás. Y ya escuché que hay distancia entre ambos, pero él al final agrega que al parecer el conductor de la Homer va dopado y parece ser que después está la información que él pretende dar vuelta nu, pero como va en el carril de baja, Sí, sí, no obviamente nos sabe, preocupes. si se escucha, Cruz. Sí, casi le Sí, corté a sí, sí, sí. Leonardo. Cruz, es Ok, que no, permítame, vamos a dar la oportunidad que y ya ajá. le Entonces él quité. dice que pretende dar vuelta nu, obviamente baja la velocidad, lleva un vehículo menos pesado, va dopado, da la vuelta a la izquierda, el tractocamión que lo precede en la marcha obviamente tiene mucho más masa, lleva además peso, quizá no da tiempo, aunque el conductor pretende frenar y no alcanzar al vehículo Homer. Ahí estamos hablando que él introduce también una conducta culposa, el conductor de la Homer. Mi pregunta concreta es, porque así fue cuando yo quedé, pues estaba muy joven, no sabía, hoy tampoco, siendo honestos, lo sé, yo no llevo este tipo de asuntos, porque el penal, aun siendo las mismas conductas en cuanto a su naturaleza, ya vi que son diversas en cuanto a su concreción, en cuanto a cualidades que confluyen en su concreción.
porque ahí aparentemente veo que podría haber dos culpas o dos conductas que por falta de cuidado, por negligencia, por impericia, por estar dopado, entonces da la vuelta a la izquierda y eso también influye en que el camión con mayor masa no frena, lo alcanza, lo arrastra, incluso dice Leo que le pasa, bueno, no sé si por encima, pero se volca el tractocamión y cae encima de la Homer. Mi pregunta es, si existe la posibilidad de que el hecho de tránsito sea cometido por dos culpas, o sea, por la culpa del conductor de la Homer, como también el conductor del tractocamión. Esa es la primera pregunta. Puede, o sea, confluyen dos culpas. Pero la más importante, aún confluyendo más culpas, sí se puede determinar o se determina cuál fue el que hizo la conducta más temeraria, la que concretó de mayor forma, ¿cómo se llama? El hecho de tránsito, y ese que debe ser sancionado. Porque el día que me pasó esto, decía el perito, no es que la culpa, decía algo así como que no es compensable. Yo era muy joven y me quedé con esa duda toda mi vida. Sí, mire, pues lo acabo de leer hace rato y sería motivo de la próxima plática sobre la valoración de la prueba pericial, pero lo ideal sería no, no tomar, perdón, no olvidar, este, cuál es la conducta de los conductores 2, 3 segundos antes del hecho. Entonces, el del camión, pues va circulando normalmente a cierta velocidad, lo que usted guste, pero él va en su carril, efectivamente lleva un vehículo cargado, pero el de la Homer es el que hace una maniobra incorrecta. Entonces, para mi gusto, siempre ese va a ser el factor que determina el hecho. Entonces, tenemos que analizar la conducta de cada uno de los conductores. ¿Qué hacía antes? Entonces, según la teoría, usted tiene 2 segundos para evitar un accidente. Usted, haciendo maniobras incorrectas, no dispone de más de 2 segundos para evitarlo. Supongamos que usted comete un error, pero si usted va muy cerca de un vehículo que va adelante eh, y frena, usted no va a poder frenar a tiempo y evitar el impacto con el vehículo de adelante. ¿Sí? Entonces, me gustó esa teoría, yo ya tenía esa teoría de que no dispone usted más allá de 2 segundos para evitar un accidente. Pero en este caso, ¿a quién se lo aplicamos? Al conductor que va en el tráiler circulando en línea recta de manera normal, o al conductor que bruscamente hace una maniobra impredecible para el conductor del camión. Entonces, para mi opinión, honesta, sincera, es que es el culpable es el conductor de la Homer. Y además no estaba en óptimas condiciones. Es conocido, en Estados Unidos hacen estudios de este tipo y el factor es la fatiga. O sea, en estas circunstancias hay que considerar la fatiga de los conductores, pero por eso comenta, ¿no? Queriendo evitar la fatiga, pues ingirió alguna sustancia, ¿no? Por eso dicen que está dopado. Muy bien, doctor. Perdón, muy bien, maestro. ¿Sí me escucha? A Bueno, sus órdenes. Sí, sí, claro, sí, muy bien. Ahora ya más para concluir, y perdón sí. por mi insistencia. Yo Pero quiero agregar algo más. Perdón, quiero agregar algo más para comprender mejor el tema. ¿Se puede? Claro. Cruz.
Bueno, para nosotros los expertos en hechos de tránsito tenemos dos, digamos, dos paradigmas. Uno es infringir el reglamento de tránsito, que no necesariamente da origen a la responsabilidad penal. Y la otra es qué conducta da origen al hecho de tránsito. Sí. Ese es algo que tenemos que tomar en cuenta en nuestro razonamiento, ¿no? Y el segundo es que según los estándares internacionales, si yo me veo en una situación crítica, para aplicar mi freno tengo dividido el segundo en 4 partes, es decir, en cuatro cuartas partes, y para aplicar mi freno consumo 3/4 partes del segundo. Por eso es que yo no puedo evitar el hecho de tránsito, y sobre todo porque cuando yo hago mi dictamen, que para mí la energía se consume en un solo momento, yo afirmo que el Thornton viajaba a 50 kilómetros por hora, que era el límite de velocidad. O sea, el chofer del Thornton no infringe el reglamento de tránsito y tampoco da origen a la responsabilidad penal. Ese es mi razonamiento. Sí, es correcto. Sí, porque se analiza el estado de cada conductor, se analiza qué hizo al momento del hecho o unos segundos antes del hecho, porque de ahí pues va a depender cómo reacciona ante algo imprevisto, ¿no? Licenciado Pedro, si gusta continuar con su pregunta. Licenciado Pedro. Ok, maestro Leonardo, ya encendió su micrófono. Adelante, licenciado Leonardo. Sí, yo más quería hacerle la última pregunta con una intención de tocar los puntos más nodales de esta charla. ¿Qué pasa cuando el conductor en un hecho de tránsito, o en un hecho de tránsito más bien, no existe huella de frenado? Y los impactos son Está fácil. Significa que nunca percibe el peligro. Entonces, esta reacción de la cual yo hablo es porque usted va circulando normalmente, presta atención de alguna manera a los vehículos. Usted más o menos debe saber qué vehículo qué trae atrás, cuál a los lados o al frente. Va guardando su distancia de seguridad de alguna manera. Si usted no ve un peligro, no reacciona. Entonces, cuando no frenamos, significa que no reaccionamos, porque la reacción instintiva, pues, es frenar. Entonces, pues, no detectó el peligro, nunca se percató, y entonces, pues, no prestaba la atención debida. Se me acabó. Maestro Seleni, nos hacen una pregunta en el chat, Sí. que si les puede recomendar una bibliografía que recomiende dónde se sustente la evitabilidad del accidente. Uy, no, pues eso apenas lo estoy estudiando. Y tendría que buscar, pero si gustan, esa es la siguiente plática. Perfecto, vamos a anotar el tema entonces. Pues bueno, si ya no hay más preguntas. Ok, parece que ya no. Pues bueno, agradecemos al maestro Pablo Rodrigo Selenis Vázquez, a quien le haremos llegar un reconocimiento por su excelente ponencia por parte de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil.
De igual manera, la Barra de Peritos del Estado agradece su asistencia y los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde para continuar con nuestra semana de conferencias con el tema Requisitos del dictamen en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía y su valoración jurídica probatoria. Nuestro ponente será el doctor José de Jesús Silvestre Arroyo Rodríguez. Excelente noche y muchas gracias por su asistencia. Ok, gracias. Adiós. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los participantes. Se me apagó el otro teléfono, pero estoy usando este y agradezco a todos los ponentes, bueno, al maestro Rodrigo Seleni. Y le envío un cordial saludo y me da gusto encontrarlo bien de salud. Muchas felicidades y un abrazo, Seleni. Sí, muchas gracias. Estamos viendo. Ya tiene mi número, tiene mi teléfono. Cualquier asesoría, con todo gusto.